¿Cómo están, estimados alumnos? Que Dios les bendiga grandemente. Y seguimos con todo lo que es esta clase de teología sistemática, esta asignatura. Y vamos ahora a seguir con lo que es la clase número 4, que tal vez ya para muchos están eh, bien animados en todo lo que es la materia. Voy a devolver un poquitito. Ahí tenemos la semana 4 o clase 4. Bueno, yo igual les voy a estar enviando el PowerPoint, eh, la, la parte que saqué. Esto lo que estoy compartiendo lo he sacado del libro Teología Sistemática de Horton, en el capítulo 9, 9.3, y está con el título. No el título que está acá, Elementos Esenciales de Jesucristo o de la Doctrina de Cristo de acuerdo al plan de curso, sino que de acuerdo al temario que está allí, que dice una comprensión neotestamentaria de Jesucristo y que relaciona mucho con lo que son los elementos más esenciales o más importantes de Cristo. Pero vamos a orar. Dios, muchas gracias por este tiempo que tú nos concedes de reunirnos una vez más a través de la pantalla y poder compartir de estas enseñanzas siempre, esperando que el Espíritu Santo sea quien nos guíe, que nos dirija, que nos haga comprender todas las cosas. Muchas gracias, bendecimos tu santo nombre y para ti sea la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, como les decía, extraído del libro de Horton, así que ustedes si lo tienen, bien, me parece, pero si no, yo se los voy a estar enviando el que tengo en PDF. Siguiendo con esto, están todo lo que son, como les decía, los títulos, ¿no? Cosa importante de lo que es la doctrina de Cristo. Y entre eso está Señor y Cristo. Palabras muy eh, parte nuestra, ¿no? Que la estamos repitiendo constantemente y que en sí el mismo personaje, Señor y Cristo, porque en sí lo es, ¿no? Y voy a basarme, de acuerdo a lo que dice también el libro, en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 22 al 36, que después que los discípulos estaban allí en el aposento, cuando Jesús le dijo que se quedaran en Jerusalén porque iban a recibir poder, iban a recibir eh, el poder del Espíritu Santo para ser testigos. Entonces, esto que sobrevino en forma sobrenatural sobre los aproximadamente 120 discípulos que estaban allí, causó conmoción también en las personas de afuera cuando empezaron a escucharles, que ellos hablaban en otras lenguas, originarias de los lugares donde ellos venían. Así que todo esto causó algún movimiento en las vidas de las personas que estaban visitando Jerusalén, que habían ido a la Pascua, y que ahora se presentaba algo totalmente diferente a lo acostumbrado cada año. Y es así como Pedro, ¿no? Cuando ve la reacción de esta gente, no solamente ve reacciones físicas de burla, de mucha aprensión, sino que sabía que Dios quería hacer algo especial también con esas personas. Y les predica. Y este sermón, ¿no? Que lo vemos en el libro de los Hechos, como quisiéramos nosotros pararnos así y que se convirtiera esa cantidad de personas. Hoy, pero un gran privilegio. Bueno, lo que pasa es que Pedro comienza a predicar y le recuerda a los judíos el poder, por qué todo lo que estaba ocurriendo, ¿no? Y de dónde procedía ese poder. Y les empieza a predicar de la muerte de Jesús, de lo que él había prometido y de que Dios lo había levantado de entre los muertos. Eh, yo creo que desde cuando comienza Pedro a hablarles, ya algo en el corazón de aquellos que estaban allí se produce
porque estaba causándoles impacto. Por eso que lo vemos al final lo que ocurre. Entonces, algo pasa en la mente, en el corazón de esas personas. Y Pedro comienza también a decir que Dios lo había levantado de entre los muertos y habían testigos de ello, da la explicación de todo lo que es la resurrección, nombra algunos pasajes del Antiguo Testamento que ya se había profetizado sobre esto. Y explica sobre las lenguas, la proclamación que, que ellos habían escuchado de los judíos que estaban allí reunidos. Todo esto estaba pasando en cosas muy rápidas. Y lo que Pedro hace también atestiguar de la veracidad de la ascensión. ¿Y qué es lo que utiliza? Justamente la misma palabra. Cuando dice Jehová, dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y nombra lo que salía ya en Salmo 110:1. Y al explicarlo, ¿no? Hace notar todo lo que ocurre con respecto y lo que ocurrió con respecto a Jesús. Pero además declara, y lo que dice ahí en el último párrafo, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y aquí están estas dos palabras, Señor y Cristo, términos que eran impactantes, que fueron algo hermoso, algo especial en el sermón que Pedro predicó en el día de Pentecostés, porque este Dios, el Padre, eh, hizo a Jesús Señor y Cristo, que era el sello máximo de aprobación sobre la vida y ministerio de Jesús, con los milagros, señales, prodigios, las enseñanzas que él entregaba, la muerte y también la resurrección. Entonces vemos aquí algo glorioso de lo que ocurre. Pero luego vemos también lo que pasa con otros términos como son siervo y profeta. En el contexto de esto de siervo y profeta, nos encontramos con lo que es algo bien especial, ¿no? Porque nos encontramos con lo que es una parte que nos habla de un hecho. ¿Y cuál fue este hecho? Este hecho fue la sanidad de un cojo de nacimiento. Esto impactó no solamente al mismo cojo, que era una persona que lleva 40 años en esa condición, y lo sentaban en la puerta llamada La Hermosa, ahí en el templo, lo llevaban, lo sentaban para que él pidiera limosna, porque las personas cuando tenían una capacidad diferente eran llevados ahí justamente para mendigar, o en las calles, en diferentes lugares. Pero como era un lugar donde entraba y salía gente, era fácil también de que alguien le diera algo. Y, y tomando esta, esta, esta historia tan importante de la curación, comienza con el hecho de que Dios había glorificado a su siervo Jesús. Ahora, ¿cuándo lo dice? Cuando después de haber sanado a este cojo, dice la gente empieza a reunirse. ¿Por qué se reúnen? Porque estaban preocupados por la situación. Lo que había pasado era como ilógico. Un hombre que llevaba 40 años de nacimiento, es diferente cuando quedan por bueno, cualquier cosa, de todas maneras, imposible ante el razonamiento humano. Pero lo que ocurre con este cojo es que cuando él tiene la ocasión de pedir, de extender la mano, cuando viene Pedro y Juan, ellos le dijeron, míranos. Y cuando les mira, le dijo, seguramente que él estiraba la mano para que le dieran algunas monedas. Y Pedro le dijo, no,
no tengo, pero lo que tengo te doy. No tengo oro, no tengo plata, no tengo unas monedas para darte, pero lo que tengo te doy. Yo pienso que hasta ahí el mendigo, este cojo, estaba pensando, ¿para qué me hacen perder tiempo? Si no me van a dar nada, váyanse. Pero ahí estaba lo que Dios quería mostrar. Y en este caso, cuando Pedro le dijo, pero en el nombre de Jesús, levántate y anda. Esto es lo que te puedo dar. No tengo lo demás, pero esto es lo que te puedo dar. Te puedo dar aquel que puede cambiar tu vida completamente. Y, y, y todo este hecho causó conmoción tanto a los que estaban ahí, a él mismo, porque se levanta, obedece, hay fe, todo eso en ese momento, todo esto hay, hay algún movimiento bien especial. Entonces, cuando llega allí la situación, tal como cuando pasa, eh, eh, cuando predica a la gente que después de Pentecostés, ¿no? A la gente que está en Pentecostés, me han dicho, escuchando que hablan diferentes lenguas, eh, tiene que haber pasado algo en los corazones de ellos. ¿Por qué le impactó? Que ellos dijeron, ¿qué podemos hacer para ser salvos? O sea, ellos ahora querían saber o recibir lo mismo que tenían los discípulos de Jesús, los apóstoles, querían saber aquellos que estaban, que eran más cercanos. Y es allí donde Pedro le dice que se arrepientan. Eh, y esto, acá nosotros vemos una situación diferente de un hombre cojo que seguramente el único impedimento que él tenía para llegar y entrar al templo era su discapacidad, era la problemática. ¿Cuánto deseaba estar dentro? Pero como no podía entrar por su condición, yo creo que él escuchaba, él sabía que la gente oraba, él sabía cuando se leían las escrituras, él estaba pendiente de todo lo que pasaba, pero las ansias, el deseo, y yo creo que Dios conoce el corazón. Así que cuando Pedro le dice que se levante y él empieza a caminar, y no solamente caminar, sino que saltaba, corría de un lado para otro, y cuando tiene la ocasión, se pone en la puerta del templo y ahora empieza a caminar. Primera vez que entra al templo. Qué cosa más gloriosa, cómo se afirmaron los tobillos, cómo le dio musculatura a las piernas Dios, porque una persona que está postrada, la musculatura se va perdiendo, se va debilitando, se van atrofiando los músculos, pero cómo Dios hizo todo esto en forma sobrenatural. Y es allí como cuando Pedro predica, comienza con el hecho de que Dios había glorificado a su siervo Jesús y lo nombra como siervo. Después que los judíos lo mataran, habían matado a Jesús, a pesar de que Él es el autor de la vida. Sin embargo, era parte del plan de Dios, porque debía de morir por los pecados del mundo, de la humanidad. Él venía a servir. Él dice que se humilló a sí mismo, dejando toda su gloria para venir y a tomar forma de siervo. Para poder cumplir con el plan de Dios tenía que ser siervo. Así que todo esto era parte del propósito de la salvación. Así que, y aquí el significado de siervo comienza a surgir no solamente en ese término, sino que también como el Mesías. ¿Por qué? Porque para ellos esperaban a un rey, esperaban al Mesías, pero como rey. Y de repente ven a una persona que anda, que está sufriendo, una persona que se cansa, una persona que siente dolor. Pero es lo que ellos no querían a, a una persona sufriente, sino que querían a un rey, a Cristo que reinara.
Bueno, él dijo también de que él no venía para que le sirvieran, sino para servir a otros. El libro de Isaías, ¿no? En el capítulo 53 nos habla del siervo sufriente y nos da todas unas características de lo que Cristo pasó. Pero, a su vez, le nombra como profeta. Pedro afirma que Jesús regresará después de su segunda venida, restaurará todo lo que había sido profetizado en el Antiguo Testamento. Ahora, Pedro lo presenta a Jesús como el profeta semejante a Moisés y lo dice allí, ¿no? Porque lo reconoce. Cuando Moisés declara en Deuteronomio, dice, profeta de en medio de ti y de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiré. Estaba hablando de otro profeta, y este profeta, que usan mucho el juego de términos, de palabras, Josué, Jesús, ¿no? Pero estaban viviendo un momento en el Nuevo Testamento, el cumplimiento definitivo de la profecía de Moisés. Y el profeta, entonces, para que pudiese ser, y era profeta, tenía que proclamar el mensaje que Dios le había enviado que se hiciera. Y esto se señala en el Antiguo Testamento, pero es confirmado en el Nuevo Testamento. Así que todo esto, uno dice, gracias Dios, porque si no fuese por ello, por ese plan que se cumple a través de Jesucristo, ¿qué sería de nosotros? Pero luego está el verbo. El verbo presenta a Cristo en el libro de Juan, en el versículo 1, Juan 1:1. Nos da la clave acá de lo que es el verbo. Presenta a Cristo por medio del término logos, ¿no? La palabra. Del latín verbum, palabra, pero significa afirmación, mensaje, declaración o el acto de hablar. Ahora, logos, perdón, tiene un significado muy especial, de una existencia personal, distinta la de un ser real y verdadero. Indica que las afirmaciones, el verbo era con Dios y el verbo era Dios, son verdaderas al mismo tiempo. Estoy leyendo lo que dice Horton. Esto significa que nunca ha habido una época en que el verbo no haya existido junto con el Padre. ¿Me siguen, verdad? Significa cuando la afirmación el verbo era con Dios y el verbo era Dios, significa que nunca ha habido una época, lo repito, en que el verbo no haya existido junto con el Padre. Siempre fue. Es, fue, es y será. Entonces, Juan presenta aquí el terminólogo, y lo que estoy mostrando allí, ¿no? Nos hace saber que, que el verbo es el agente activo en la creación, ¿no? El agente activo en la creación, porque viene desde el inicio. Eh, es el primero y es el postrero. Es el alfa y es el omega. Bueno, en el Juan 1:14 dice, eh, me faltó ese versículo, pero no lo puse. Dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. En él estaba la vida, perdón, 1:4. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Puesto que en Jesús, donde está localizada la vida, es el único lugar donde es posible obtenerla. ¿Me captan? Puesto que en Jesús está localizada la vida, porque dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Él
entonces es el único lugar donde es posible obtener, ¿qué? La vida. Entonces, está describiendo ¿qué cosa? La vida eterna. Y Juan nos indica que el mundo no comprendería al verbo. Cuando dice la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Vuelve a insistir con la luz, vuelve a insistir con la persona, la segunda persona de la Trinidad, Jesús, el Hijo de Dios, el creador del mundo, estuvo acá en el mundo, pero el mundo no le reconoció. Y cuando dice a los suyos vino, los suyos no le recibieron. Los suyos, su propio pueblo, no le recibieron. Las tinieblas siempre han estado en el mundo. Y Él es la vida, pero Él es también la luz. Cuando Jesús predicaba, algunos judíos se burlaban de Él. ¿Y por qué? Porque Él decía, Abraham, vuestro padre, se gozó de lo que había ver mi vida, y lo vio y se gozó. Mire, todo esto que habla de Abraham, que habla de la creación, que habla de la vida, que habla de la luz, todo esto se refiere al logo, al verbo, a la palabra, al que es, al que fue, es y era, al Todopoderoso, aquel que no lo podemos sacar, ni podemos desgajar de lo que es la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. El Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y en el versículo 12 del capítulo 1, Juan dice, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les doy potestad de ser hechos hijos de Dios. Jesús está redefiniendo toda la realidad de ser hecho hijo de Dios. Hasta en ese momento era para que pudiesen entender. Israel era el pueblo del pacto. Había sido llamado, había sido formado por Dios. Tenía la oportunidad de que pudiesen entender. Entonces, cuando Juan insiste acá en un mensaje espiritual, el evangelio poderoso, los que habían recibido a Jesús recibían el verbo. Y recibirlo significaba recibir el derecho a la autoridad para convertirse en hijo de Dios, el tener la palabra, el tener el verbo. Qué mejor que eso poder llegar a entenderlo. Qué glorioso es entender todos estos elementos especiales de parte de Dios, ¿no? Y de lo que Él hace con nosotros. Pero luego tenemos otro concepto, hijo del hombre. De todos los títulos, el de hijo del hombre es el que Jesús prefería emplear, hablar de sí mismo. Cuando los evangelios sinópticos, lo usaron, dice que está 69 veces allí esta expresión hijo del hombre. Ahora, puede tener dos significados principales. El primer significado es el de un ser humano, hijo del hombre. Este significado llegó en la época de Jesús, tiempos que se le reconoce, aunque es utilizado también en el término para referirse a la figura profetizada de Daniel. Y esto lo encontramos cuando habla Daniel, ¿no? Del hijo del hombre. Pero ese como el primer significado. Y el segundo es cuando comienza a conectar el concepto hijo del hombre cada vez con la gloria, el poder y la venida en las nubes de lo que escribió Daniel. Entonces está muy relacionado cómo Daniel describe al Hijo del Hombre. La interpretación de esta figura comienza a moverse en esa dirección, considerando un ser individual, al Hijo del Hombre, el agente de Dios, que haría realidad su día.
Ahí está el concepto. El primer significado, el de un ser humano. El segundo punto de vista, aunque no era popular, pero se refiere a una figura profetizada en Daniel. Y luego hay aplicaciones de todo esto. Está lo que decía los puntos de vista, pero hay aplicaciones. De todos sus títulos, el de Hijo de los Hombres es el que Jesús prefería emplear al hablar de sí mismo. Le gustaba hablar de, de sí mismo. Pero luego nos encontramos con el título Hijo de Hombre, del hombre, que también tiene tres aplicaciones. La primera, el Hijo del Hombre. Voy a sacar mi figura. Es el Hijo del Hombre en su ministerio terreno, es decir, en la tierra, ¿no? La segunda se refiere a su sufrimiento futuro, lo que iba a ocurrir. Y la tercera, el Hijo del Hombre en su gloria futura. Fíjese, en su ministerio en la tierra, en su sufrimiento y en su gloria futura. Estas tres aplicaciones, que son parte de lo que es el Hijo del Hombre, nos hace tener mayor claridad a qué se refiere el Hijo del Hombre. Y que el Hijo del Hombre sea un hombre verdadero es también algo único. Que el Hijo del Hombre resulte ser Jesús en la tierra, tomando su lugar como hombre verdadero, es algo verdaderamente notable. Y si uno no se da cuenta de todo esto, de verdad que no entendemos nada de lo que Él es. Esta divisibilidad es exclusiva. Jesús vino a la tierra, se aplica el mismo el hijo como título de Hijo de Hombre, hizo muchas maravillas, sanar al paralítico, habló del sufrimiento futuro, de su muerte, y todo esto lo menciona relacionando pasado, presente y futuro. Es realmente único. Así que para que el Hijo de Hombre resulte ser Jesús en la tierra, tomando su lugar, como dice ahí, como hombre verdadero, es algo que debemos de considerar. Es verdaderamente notable. Y el Mesías. El Mesías, un título que es más conocido, se halla en el centro mismo de la comprensión del Nuevo Testamento acerca de Jesús y se ha convertido en un nombre para designar a él. Se halla en el mismo centro. El término Cristo, que es ungido, que traduce el hebreo Machia, y que se ha pasado a las versiones modernas de la Biblia como Mesías o Cristo, ¿ya? Que es el mismo. Es el ungido, el Cristo, el Mesías, el ungido. Cuando hablaban de ungidos en el Antiguo Testamento, ellos reconocían a aquellos que tenían la unción especial, que eran los reyes, los sacerdotes y los profetas. ¿Para qué? El ministerio que Dios les había llamado y les había confiado. Posteriormente, el significado se concreta en un descendiente de David que sería Jesús, que viene de la genealogía, que viene de la descendencia, y se esperaría que reinaría sobre los judíos y les daría la victoria sobre los gentiles. Mire qué interesante esto. Piensa, en aquellos entonces, cuando el pueblo de Israel, ellos al principio, el único rey que estaba sobre ellos era Dios, pero ellos quisieron tener un rey. Y, obviamente, tuvieron el rey Saúl, David, Salomón. Bueno, después hubo toda esta división de la casa de Israel, pero ellos tenían rey. Y la única forma para poder ser rey tenían que ser ungidos. Es decir, venía el sumo sacerdote
y, o en este caso también profeta como Natán, eh, y ungían el cuerno con aceite y era derramado sobre la cabeza de aquel que era ungido, separado, especial para ser rey. Pero también lo hacían con el profeta que Dios había designado, que llamaba, y con el sacerdote o los sacerdotes. Entonces ellos conocían esto, pero de repente se usa este mismo término de ungido para el que vendría, el Mesías que vendría, el Mesías prometido. ¿Cuál era la mentalidad de los judíos? Va a venir uno mayor que Saúl, mayor que David, mayor que Salomón, etcétera, etcétera, mayor que todos, porque va a ser el ungido que vendrá a liberar al pueblo judío. Esa era la mentalidad. Y para muchos judíos, cuando Jesús viene, cuando Jesús llega, no era el tipo de Mesías que deseaban, no era lo que ellos querían, no era lo que ellos estaban deseando en su corazón. Entonces, saber que Jesús era una persona diferente, se le empieza a temblar también el piso por las formas que tenían. Ahora, Mesías, el ungido, ya ahora venía a ser diferente para todos. Bueno, ahí está lo que es el término en griego, Christos, ungido, que es lo mismo, ¿no? Eh, y Mesías, que es ungido también, ¿no? Así que ya, ahí lo tenemos. Todo esto, todo esto cuando se produce en estos términos, siervo, profeta, Señor, Cristo, el Hijo del Hombre, el Mesías es el que redondea todo lo que vendría a ser el ungido. Y acá no estamos hablando de ungidos de personas que dicen yo soy ungido y vengan para acá porque yo tengo la unción. No, eso no, eso es totalmente parte del hombre. El ungido que se está refiriendo acá es al Mesías. Y podemos comprender que él no estaba ansioso de que se le aplicara este término de Mesías. Incluso Jesús rehuía un poco el título cuando, cuando lo que sorprende acerca de la condición del Mesías es cuando Pedro confiesa y dice, tú eres el Cristo, ungido, tú eres el ungido, en otras palabras, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús responde, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Te reveló que yo soy el ungido. Entonces Jesús incluso llegó a advertirle a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Quería evitar el término porque llevaba en sí que la gente lo mirara en el sentido de un liderazgo político y militar y que no estaba dentro de sus planes, no formaba parte de sus actividades con respecto al reino en la primera venida. Él no venía aquí a aplicar con un ejército como un general militar allí, no, ni la parte política. Él venía como ungido para liberar, para romper todas esas estructuras, para perdonar de pecado. Él venía todo lo que vino para sufrir, pero él era el ungido donde estaban, aún solamente de saber los demás, los mismos demonios, de que él era el Cristo. Cuando dice en Lucas 4, cuando dice salían demonios de muchos dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Dice, pero él los reprendía y no le deja hablar porque sabían que él era el Cristo. Es decir, los demonios sabían que él era el ungido, que no había otro. Entonces,
aún, con esto termino, cuando estuvo en el juicio ya para pronto ser llevado a la cruz, eh, dice que el sumo sacerdote le pregunta a Jesús, ¿no respondes nada? Que le estaba preguntando para que aceptara el título del Mesías. ¿No respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas, dice, él callaba y nada respondía. Y le pregunta y le dice, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Mire cómo le pregunta, ¿no? El sumo sacerdote. Y Jesús dijo, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. El sumo sacerdote dice, comprende, pero se enoja tanto que rasgó sus vestiduras. Había cierta renuencia de todo lo que pasaba. El contexto de aquella pregunta, cómo le tomó al sumo sacerdote hacer que él confesara que él era el Mesías. Luego en Mateo también se ve algo similar. Dice, el sumo sacerdote terminó por obligar a Jesús bajo juramento y por consiguiente él no pudo seguir callado. Y Jesús le dijo, tú lo has dicho. No estaba alardeando acá, no se estaba jactando acerca de ser el Mesías, o para que todos le reconocieran. No, sencillamente es que él era Jesús el Mesías. Él es el ungido. ¿Quiso Jesús alguna vez identificarse como el Mesías? La respuesta es muy pocas veces lo hizo. Jesús no se llama a sí mismo con ese título en los evangelios, sino que se llama más el Hijo del Hombre. Sin embargo, cuando la samaritana se acerca allí en el pozo y dice, ya sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo, le está diciendo, sé que ha de venir el ungido, llamado el Cristo, el ungido. Y él responde, Jesús responde, yo soy el que habla. ¿Qué manera de analizar todo esto y de ver los grandes aspectos, la importancia de los elementos esenciales, importantes y relevantes de lo que es Cristo y toda la doctrina? Damos gracias a Dios, estimados alumnos. Aquí quedamos, stop, paramos. Sigan estudiando. Yo les voy a mandar lo que sigue entre estos días, pero aquí les voy a estar enviando este video para que puedan detenerse. Cuando yo digo tomen nota, es porque yo por lo menos, tengo la costumbre de tomar nota de las cosas que me llaman la atención y después las indago, busco. Eso es, ¿ya? Que Dios les bendiga. Chao.